Ya sabéis que el diálogo que establecemos aquí suele ser de ponencias y mesas redondas. En este caso coinciden dos mesas redondas. Voy a ir un poquito más lento para permitir que nuestros compañeros técnicos vayan colocando los micrófonos a los siguientes participantes. Mientras tanto, sí que me gustaría verbalizar y comentaros el tema de la siguiente mesa redonda. Vaya, yo no formo parte como comunicador de vuestro espectro profesional, pero aunque estoy prestando mucha atención aquí detrás y estoy de verdad aprendiendo mucho, reconozco que la mesa redonda que viene a continuación y la ponencia que va después, que digamos que se retroalimentan unas con otras, personalmente me tocan mucho. La mesa redonda que viene ahora se titula Catástrofes naturales y el papel de la arquitectura técnica. Pues vaya, como alicantino, como valenciano, ya sabéis la terrible barbaridad que ocurrió hace un tiempo muy cerca de aquí en Valencia y que personalmente, además, a mí, como alicantino y como valenciano de adopción, pues me tocó muy de cerca. No voy a enrollarme, pero me tocó de cerca, con lo cual me interesa muchísimo escuchar lo que viene a continuación. Esto me sirve para que mis compañeros también vayan haciendo tiempo, pero os aseguro que lo que os estoy diciendo es verdad. El moderador, como siempre, va a presentar a los participantes. Ya os he dicho cuál es el lema de la mesa redonda. Y os voy a presentar al moderador, que se llama Vicente Terol, que es arquitecto técnico con una trayectoria que abarca todas las facetas del ejercicio profesional. Vicente Terol lidera el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Valencia desde una visión firme, independiente y orientada al servicio. Defensor convencido del papel del colegio como pilar esencial de la profesión, impulsa una institución ágil, resolutiva y cercana, concebida como soporte real para el arquitecto técnico en cualquier contexto. Su experiencia y compromiso con el colectivo le sitúan como una voz autorizada en la gestión técnica y organizativa ante situaciones complejas, donde la coordinación, el conocimiento y la capacidad de respuesta resultan determinantes. Creo que sí que están todos con nosotros. Bien, un aplauso para Vicente Terol. Gracias. Bueno, buenos días. Desde luego, con presentaciones así, uno se pone, bueno, ha sido una maravilla. Os digo, bienvenidos a esta mesa redonda que hemos organizado con el CONTAR 2026. Estoy en estos momentos, afectado todavía con la catástrofe que pasó en Valencia. Y por eso, precisamente, no con esta catástrofe solo que pasó en Valencia, sino pasó en Lorca, pasaron los incendios en Castilla y León. Bueno, estamos últimamente acostumbrados a este tipo de catástrofes. Entonces, se nos ocurrió crear esta mesa redonda y traer a los técnicos más significativos para poder hablar de este tema. Preliminarmente, yo voy a ir nombrándolos y ellos solos se van a presentar. Primero le voy a dar la palabra a Antonio Mármol, que es presidente de MUSAT y del Colegio de Murcia. En la presentación, a continuación, a Enric, Tormo y Esteve. Tienes la palabra. Muchas gracias, Vicente, y muchas gracias de nuevo a la organización por permitirnos dar voz en el ámbito de las tragedias, de cómo actuamos desde los colegios, que fueron elementos claves y fundamentales. Bueno, yo me dedico a mis labores, básicamente. Aparte de presidente de MUSAT y del Colegio de Aparejadores, hago las cosas que me gustan. Nada más que decir. Paso la palabra a Enrique, para que se presente. Bien, yo soy Enrique Heredia, soy arquitecto técnico, pero aquí estoy con el sombrero de presidente de la Asociación de Constructores de Estructuras, una asociación que, cuando me toque el turno, os voy a explicar con un pelín más de detalle. Gracias. Yo soy Santiago Tormo, soy profesor en la Universidad Politécnica de Valencia. Me dedico también a llevar lo que es la profesión, obras, direcciones de obra, realizar estudios, pero
básicamente mi docencia, mi dedicación ahora es la docencia. Pues buenos días a todos. Soy Federico Esteve, compañero vuestro, arquitecto técnico. Me dedico principalmente al ejercicio libre de la profesión y bueno, también en alguna ocasión pues hemos dedicado nuestro tiempo y nuestro esfuerzo a resolver cuestiones como estas en catástrofes y, bueno, y otras muchas cosas, y también secretario del Colegio de la Arquitectura Técnica de Valencia y vocal del Consejo de Administración de Musat. Vale, muchas gracias. Bien, pues empezamos por ti, Antonio. A ver, la primera pregunta que te haría es ¿cuál fue tu experiencia en una tragedia tan fuerte como fue el terremoto de Lorca? ¿Y cuál fue el papel del arquitecto técnico y los equipos, etcétera? ¿Cómo lo vivisteis? Muchas gracias, Vicente. Bueno, voy a ir pasando, no sé si las paso yo, me han dejado el mando, las debe pasar yo. Para poner en contexto un poco la situación de las tragedias, ¿no? y cómo la arquitectura técnica y los colegios profesionales pueden intervenir y dejar huella, como ayer decía, ¿no? en esa visión colectiva que debe tener la profesión. El 11 de mayo de 2011 yo estaba trabajando en casa, por la tarde, a las 5 de la tarde, mi casa tembló. Estoy a 70 kilómetros de Lorca, en Murcia. Tembló de una forma que yo me asusté. Pero pasó. A la media hora hubo otro muy suave, que apenas lo percibí. Y a las 6 de la tarde contacté con el concejal de infraestructura y le dije, parece que ha habido un terremoto, he puesto la radio y hay noticias de que algún edificio ha colapsado, que puede ser de importancia, quizás debamos de echar una mano el Ayuntamiento de Cartagena al Ayuntamiento de Lorca. A las 11 de la noche me llama la alcaldesa y me dice, Antonio, he hablado con el concejal, pon un dispositivo en marcha, a los técnicos que tú quieras y mañana estar allí temprano. Llamé a 2 técnicos, uno de ellos ya ha fallecido hace poco, Salvador Mas, y a otra compañera, 2 bomberos, y a las 7:30 de la mañana estábamos allí en Lorca. Lo primero que vi fue esta imagen que ahí veis de un edificio de 4 plantas que había colapsado completamente. La ciudad estaba sumida en la destrucción absoluta, pero también estaba sumida sobre todo en el dolor. Tuvimos que actuar mucho, casi como psicólogos, además de técnicos, porque el dolor era algo que se te partía el corazón. Para mí ha sido la experiencia más grande de mi vida en la que, como profesional, he podido servir a la sociedad. El colectivo de la arquitectura técnica se volcó inmediatamente. Yo cuando llegamos allí a las 7:30 de la mañana, a las 8 ya estaba en el Centro de Control Avanzado de la Emergencia por mi especialidad en patología de la edificación y en estructuras. Me incorporaron al equipo e inmediatamente hice una llamada al colegio de aparejadores y a las 2 de la tarde teníamos allí a 40 arquitectos técnicos dispuestos a trabajar. Yo pedí que supieran de demoliciones, de estructuras, de patología, y teníamos a 40 técnicos a las 2 de la tarde. No había nada previsto, nada organizado. Lo primero que se nos ocurrió fue dividir la ciudad en 5 sectores, a fin de que, a medida que iban llegando los técnicos, establecer una serie de grupos que fueran interviniendo en cada uno de los sectores de la ciudad. Pero claro, unidad de criterio, con qué criterio un grupo y otro dicen que este edificio hay que demoler, que este edificio no se puede entrar, se puede entrar. Lo que hicimos fue, para acercarnos, crear una unidad de criterio, crear un grupo cero, que le llamamos así, en el que yo estuve todos los días de la emergencia. En ese grupo cero lo que se hacía era recibir la información que nos traían los grupos con unas fichas que diseñamos rápidamente y urgentemente, en el que se valoraban una serie de parámetros y ahí decidíamos si se había de demoler, si se tenía que apuntalar o lo que había que hacer. Aprendimos diferentes lecciones. No sé si me he pasado porque pone lección 3, perdón, le doy para atrás. No, es que le he dado al revés. ¿Cómo se da para atrás? ¿Abajo? ¿Abajo? Joder, esto va siempre para adelante. A ver. Esto va siempre para adelante, no tiene marcha atrás. A ver, la siguiente. Bueno, la lección 1 fue esta, dividir la ciudad en sectores, como decía. La lección 2, la creación del grupo 0. La lección 3 fue
venían los bomberos y decían, no sabemos qué hay que hacer con esto que parece que se va a caer. Pues bueno, un técnico de los que estábamos allí corriendo con el camión de bomberos a ver si aquel pretil, aquella chimenea, decidimos con todos los técnicos que había que para agilizar un técnico tenía que ir en cada camión. A cada llamada ir un técnico con el camión de bomberos. La lección cuarta fue las decisiones tan difíciles que hay que tomar. Ayer hablaba yo de la ética y esas decisiones difíciles, pero muy difíciles. Mirad, este edificio que pongo aquí, hubo una presión porque querían entrar los que vivían en las viviendas a recoger sus enseres. Seguramente tendrían dinero, joyas. Yo no lo permití y desde luego la directora de emergencias, que era ingeniera de caminos, me dijo, lo que tú digas. Yo dije, no permito que se entre ahí. Yo sé, aquí hay una compañera que está aquí que también me acompañó. Cuando decidimos al día siguiente que había que demoler ese edificio, mirad, esa retroexcavadora que se ve ahí solamente hacía arrastrar un coche que no le había pasado nada, porque dijimos, vamos a quitar el coche que cuando caiga el edificio, si cae, no lo chafe. Pues solamente con el movimiento de arrastrar el coche en la calle, el edificio, como se ve en la foto, cayó. Entendieron perfectamente los ciudadanos que la decisión estuvo bien tomada, pero son decisiones muy difíciles que hay que tomar. Este fue otro caso que la UME, estaba yo ahí presente, nos llamaron urgentemente, fuimos, vimos que estos pilares son terribles porque funcionan muy mal en estructuras, en los sótanos, siempre el cortante colapsan de esta forma. Se fueron los de la UME a hacer unas cuñas de 3 centímetros que faltaba para llegar al forjado. 3 minutos. Cuando volvieron con las cuñas, no hicieron falta. El edificio ya se había apoyado. Es decir, que son situaciones de una urgencia y de una celeridad en las que hay que tomar decisiones muy difíciles y muy comprometidas, ¿no? La lección 6, que la arquitectura técnica estuvo allí presente y debe estar presente. De hecho, en Murcia, a raíz del terremoto, se creó un grupo especializado por diferentes especialidades, valga la redundancia, patología estructural, demoliciones, apeos, etcétera, etcétera. Y periódicamente se hacen cursos de formación con el 112, con la unidad de emergencia, para estar preparados, porque estamos en una zona sísmica que viene de Granada, pasa por Lorca, Almería, o sea, de Granada, Lorca, Alhama y llega hasta aquí, hasta la provincia de Alicante, Torrevieja, es una zona sísmica brutal también, y estar preparado. Y para mí, la mayor lección que he aprendido de esto es que la arquitectura técnica puede dar un servicio a la sociedad impresionante. Y lo está dando, lo dio también en la Dana, como ahora nos explicarán. Y desde luego lo que creo, a mi juicio, que deberíamos de preparar son equipos en todas las comunidades autónomas que estén preparados. Desde luego en zonas donde nunca ha ocurrido un sismo no tiene mucho sentido, porque ir de una parte de España a otra parte también se llega rápido si hubiese algún terremoto. Pero la arquitectura técnica tiene que coordinarse, a mi juicio, desde el Consejo General para la formación de equipos y unidades que estén dispuestos y que la arquitectura técnica, cuando hay una emergencia, la ponga a disposición del gobierno que esté gobernando para asistir allí donde se nos requiera, porque podemos dar una respuesta muy importante. Gracias. Gracias. Enrique, me gustaría preguntarte cuál es tu experiencia en siniestros de estos naturales, que nos expliques un poco toda tu experiencia. Bien, primero contextualizo un poco mi presencia aquí. Yo estoy, como he comentado, como presidente de la Asociación de Constructores de Estructuras, una asociación que tenemos ya 40 años de historia, una asociación pionera, imaginaros 40 años atrás, con una visión transversal del problema que se va a solucionar, que en este caso lo que nos atañe son las estructuras. En la asociación estamos formados por ingenieros de caminos, ingenieros industriales, arquitectos y arquitectos técnicos, que somos más o menos el 30%, y lo que nos une es el tema estructural y una singularidad que es una asociación con derecho de admisión. Es decir, tú estás dentro en el bien entendido de que pasas un control anual, si lo pasas sigues dentro, si no te vas fuera. Es un poco duro, pero es así, y eso ha mantenido pues una calidad a lo largo de la historia. De forma recurrente, la Administración nos ha ido requiriendo que les ayudemos en temas de siniestros naturales o de colapsos generalizados, y también, evidentemente, con nuestros
manos de ACIES y Ápice, que dos asociaciones hermanas de constructores de estructuras, hemos colaborado en Lorca. Estuvimos muy cerca de todo lo que fue el análisis posterior a través de Florentino Regalado del Tesoro, lo conoces perfectamente. Con Lorca ha pasado, con la Dana en Valencia ha pasado 3/4 de lo mismo. Y eso nos ha motivado a crear un grupo de técnicos voluntarios. Ese grupo es transversal, es decir, no te va a pedir la titulación académica, sí que te va a requerir unos conocimientos, que eso va asociado a una formación y a un entrenamiento periódico, ¿vale? Entonces, este es el grupo de voluntarios, grupo técnico voluntarios que hemos creado, que actuamos en el momento 1, es decir, se produce un colapso, aparecen las emergencias, actúan bomberos y protección civil y siempre surge una urgencia de decir, bueno, bien, hemos desalojado esta cantidad de personas. Bueno, ¿pueden o no pueden volver? Esa primera decisión, crucial y rápida, es la que nosotros vamos a dar respuesta. Punto. Y ahí nos quedamos. A partir de ahí, todo lo que viene detrás, entiendo yo que, siendo, digamos, mucho más complejo y amplio la valoración del edificio, si realmente es habitable o no, ahí sí que pueden entrar y han de entrar distintos especialistas. Entonces, nos centramos exclusivamente en ese ámbito de se puede, o sea, clasificar debidamente el riesgo de ese edificio, saber si se puede volver o no y en qué condiciones. Y, digamos, esto es... Gracias, Enrique. Pues te vuelvo a hacer la pregunta, Santi. ¿Cuál sería tu experiencia en la catástrofe y tragedia valenciana? Vale, vamos a explicar un poquito entre Fede y yo lo que hicimos, cómo nos organizamos, y lo primero es ponerse en situación. He puesto esta foto para que, como si fuerais vosotros los fotógrafos, estuvierais viendo lo que pasaba en una calle cualquiera, ¿no? Y no solo verlo, sino oír. El silencio, el ruido que había era totalmente diferente a una calle normal. El olor que se respiraba en esa calle era totalmente diferente a la calle normal. Incluso ibas pisando y era un suelo inestable, lleno de obstáculos. Con lo cual, la situación de lo primero que te encuentras es realmente dantesca. Dicho esto, me levanto y así os voy situando un poquito. ¿Por qué se produce todo esto? Pues, bueno, hay unos picos de lluvia enormes, todas las cuencas hidrográficas bajan llenísimas y el que recoge la Rambla del Pollo, mirar hasta qué cifra alcanza 1.939 metros cúbicos por segundo a las 7 de la tarde. He consultado y ayer mismo la desembocadura del Ebro llevaba 4 veces menos. O sea, os podéis imaginar lo que era por una rambla, por un barranco, el que pudiera llegar tanta agua. Bien, ahí tenéis la... Ay, perdón. ¿Qué ha pasado? Aquí tenéis lo que es el Turia, lo que es la Rambla del Pollo y lo que es el Júcar. Toda la zona inundable que afectó a prácticamente 103 municipios, que según el Instituto Valenciano de Estadística es el 18% del territorio de la Comunidad Valenciana y el 19% de la población. O sea, hasta ahí habíamos llegado con toda esta catástrofe. Y esto es lo que nos encontramos. Después de ir por la calle, pues bueno, ves estas situaciones en las que dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué tenemos que hacer? Evidentemente, vamos a tener que derribar, porque no se puede salvar de alguna manera. Podemos apuntalar aquellas estructuras que sí que se pueden. Podemos, después de apuntalar, acordonar para que no tengan ningún peligro ni nadie se pueda acercar. Y, sobre todo, acceder a todos los técnicos, todos los servicios de emergencia, para que podamos valorar la dantesca situación que se estaba generando en aquel momento. Un apunte. El patrimonio cultural valenciano sufrió los 400 bienes culturales, os podéis imaginar, quedaron totalmente inundados. Todo el sistema de regadío histórico, acordaos el Tribunal de las Aguas, Patrimonio de la Humanidad, pues todas las acequias, los azudes, era lo primero que había sufrido ese embate del agua. Por tanto, pues también había que saber valorarlo. Bien, los técnicos del Colegio de Arquitectos Técnicos de Valencia nos sumamos al protocolo de gestión, de coordinación que hizo el IBEI, que ahora explicará mejor Begoña, y que era muy fácil de seguir, muy simple, y era lo que nos daba esa
digamos, rapidez de actuar, ¿vale? A través de una tabla Drive y se asignaban unos coordinadores de zona, que al coordinador de zona lo que hacía era designar a un técnico inspector un edificio de una vivienda, y el técnico inspector rellenaba una tabla TIC, ¿vale? Es una tabla de inspección de la catástrofe rápida, que desde el mismo móvil, desde la misma tabla se podía rellenar, y luego valoraba cuáles eran esas lesiones. Esas lesiones que se pasaban primero a la TIC, como ha dicho antes Antonio, con un código de colores, el rojo, el amarillo y el verde. El rojo no se podía acceder, era restringido, y qué actuación teníamos que hacer, si acordonar, apuntalar, si se tenía que... No lo veo desde aquí. Bueno, todas las acciones que existían, y si era necesario, pues seguíamos un protocolo de apuntalamiento, ¿vale? Esta era la ficha más rápida que se tenía que llenar y directamente iba al Drive. Después, posteriormente, llenábamos la ficha de análisis. En esa ficha de análisis lo que teníamos eran más datos en los cuales valorábamos todos los elementos constructivos, le dábamos una repercusión y valorábamos más la extensión, más o menos. Aquí tienen las pestañitas que en la hoja pues, se iban abriendo. Después de valorar estas lesiones que estaban totalmente normalizadas para todos igual, había como un libro en el que cada una de las lesiones que se podían presentar tenían unos epígrafes, y todos nos basábamos en esa clasificación. Pues después de eso salía una ficha de resultados con toda la evaluación del daño, los porcentajes, y automáticamente una valoración de la reposición de esos daños. Eso era lo mejor, porque estaba conectado con la base de precios del IBE, y automáticamente, sabiendo todos los daños que ya habíamos identificado, teníamos cuál era el valor de la reposición del inmueble. Bien, esto era lo que nosotros hacíamos. Era una labor pues, muy grande, era una extensión enorme. Teníamos que designar a través del visor del IBE toda la cartografía que teníamos, y ahí están los edificios, los que son verdes, los que son amarillos, los que son rojos, y ahí íbamos marcando toda la información de cada una de las fichas. ¿Cómo se hacía? Pues la primera visita es al TIC, siempre en contacto con los técnicos municipales que nos informaban del estado de la gravedad y la urgencia del edificio. Luego llenábamos la TAC en coordinación con todos los servicios municipales, la Dirección General de Vivienda, los equipos de bomberos, Policía Municipal, y siempre con toda la seguridad de los equipos de personales, el acceso a pie o con vehículos, porque era todo casi inaccesible, la estabilidad de los elementos, la estabilidad de las estructuras de los edificios, siempre con linternas, con los móviles, y en todo momento identificado. Había mucho personaje que intentaba hacer fraude, y entonces también habíamos que tener esa identificación visible para que supieran atender perfectamente a los técnicos. Bien, se hacían a petición de los servicios técnicos municipales o a través del propio usuario, que lo pedía, lo solicitaba para que fuéramos, y establecíamos cuál era esa inspección a nivel gratuito, sin ningún coste, y automáticamente se ponía en el Drive y salían muchas singularidades, muchas discrepancias de los metros que no coincidían con el catastro, de números de policía que no estaban actualizados, de construcciones ilegales en terreno que no se permitía. Digamos que ahora nuestra zona ya está totalmente revisada a nivel catastral, porque hemos hecho un trabajo de campo inmundo. Y quería acabar con lo que también ha dicho Antonio. Somos técnicos, sabemos mucho de estructuras, pero también somos personas. Y a nivel emocional nos afectaba todo. Todas las situaciones, las pérdidas humanas, las mascotas, no encontraban perros, no encontraban gatos, todo lo que eran enfermos que no se podían levantar, situaciones de que tenían los colchones mojados y tenían que dormir porque no tenían otro sitio donde dormir. O sea, unas situaciones muy, muy duras, ¿vale? Y que todos los técnicos inspectores, cuando hablaban conmigo, pues me transmitían, ¿no? Y al final, pues ese alcance emocional, pues era entendible. Piensen que por la mañana, cuando la gente se fue de casa, tenía la casa así, totalmente ordenada, con sus álbumes de fotos, los discos que les gustaban y demás. Y por la tarde, o por la noche del día siguiente, todo estaba aquí. Todos esos discos, todas esas fotos, todo. O sea, era un shock para ellos bastante considerable. Por eso, desde el Inbasat, se generó un grupo de trabajo para ayudar a esas personas que trabajaban en la DANA, porque al final sales afectado. Y también reivindicar toda la transversabilidad con todas las entidades que se prestaron a ayudar,
todo lo que son los colegios de arquitectos, el Instituto de Restauración, la Universidad Politécnica, bueno, todo, porque al final todo esto es un trabajo de equipo. Y por último, pues decir que como hecho más anecdótico, pues le han dado un premio, el premio Europa Nostra, el premio Hispania Nostra, a la recuperación que han hecho todas las sociedades de música, de todos sus instrumentos que han sido, pues bueno, estaban sepultados por el barro. Valencia es música, si lo saben, pues bueno, no se entiende Valencia sin una banda de música, pues al final esto resume un poquito esa recuperación. Y nada, agradecer pues toda la labor que ha hecho el IBE desde su unidad básica de evaluación, que hicieron un acto de homenaje, y ahí están, pues bueno, la última foto que hicimos en la Escuela de Arquitectura Técnica de Valencia. Y un poco el resumen de todos los técnicos que han actuado, todos los edificios que se han inspeccionado, las viviendas y los sótanos. Gracias, Santi. Fede, que además de tu experiencia fue también porque vives en un pueblo que se inundó un poquito. Cuéntanos. Sí, gracias, Vicente. Pues bueno, a la luz de lo que nos han contado nuestros compañeros Antonio, Enrique y Santiago, creo que ha quedado más que claro que la arquitectura técnica como profesión es fundamental en una situación tan dramática, tan caótica y tan desconcertante como es un momento post-catástrofe, en el que, es fundamental nuestra capacidad de organización, nuestra capacidad de coordinación al servicio de la ciudadanía. Desde luego que normalmente en nuestra labor trabajamos siempre con total humildad, con total discreción, y pienso que como mensaje no está reñido, y al hilo también de lo que dice muchas veces nuestro presidente del Consejo General, Alfredo Sanz, que tengamos ese orgullo, que nos lo creamos, que sepamos que estamos aquí, que realmente el valor de nuestra profesión es muy grande, y especialmente en situaciones tan adversas. Empezamos por el momento en el que damos el pistoletazo de salida para poder acometer todo esto. Y entonces una de las cosas que mejor sabemos hacer es la gestión, y por lo tanto, en nuestro caso, el pistoletazo de salida a nivel de profesión, de colegio, fue pues Vicente mismo como presidente, que está aquí en la mesa, presidente del Colegio de Valencia, convocó el gabinete de crisis. Ya lo habíamos hecho en otras ocasiones y por lo tanto trabajábamos cómodos porque el mecanismo ya lo teníamos conocido. Como no puede ser de otra manera, nos pusimos a disposición de todas las administraciones afectadas, y también, como no puede ser de otra manera, recurrimos a aquellos expertos que entendíamos que nos podían asesorar de una manera ágil para poder marcar una estrategia muy clara, muy definida. En estas situaciones no tenemos tiempo para perderlo en reuniones ni para perdernos en marañas burocráticas. Por lo tanto, la agilidad es un valor tremendo. Y como no puede ser tampoco de otra manera, tuvimos un contacto muy directo, muy permanente con el Consejo General, con el CEGATE, con el Ministerio, con Consellería y con el Instituto Valenciano de la Edificación. Fue fundamental el establecer un sistema, y por eso destacamos aquí esta palabra en rojo de manera intencionada, el sistema que nos permitió a todos los técnicos que quisieron colaborar en esta causa hacerlo de una forma organizada, a todos los niveles, tanto la introducción de datos, la recogida de datos, la introducción de datos. Un poco la esencia de lo que quiero transmitir es que cualquier ayuda en una situación catastrófica, cualquier ayuda de cualquier tipo, dada por cualquier persona, siempre va a ser bienvenida. Esto es un foro profesional y aquí tenemos que reflexionar en la manera en la que podamos canalizar la ayuda como técnicos para que sea multiplicada. Si lo hacemos de una forma organizada, nuestra ayuda tendrá un efecto multiplicador, y si lo hacemos de una forma caótica, será bienvenida también, por supuesto, pero no llegaremos a tantas personas. Entonces, bueno, para mí esto es muy importante que quedara claro en el mensaje que quería lanzar. La agilidad que conseguimos también desde el colegio fue abanderar, o proteger a estos compañeros que estaban tomando decisiones muy duras a pie de campo, y por lo tanto estas decisiones siempre comportan una responsabilidad. Gracias a que Musat es nuestra, es de la profesión, esto no podía haber sido con otras compañías, pues en menos de 24 horas
se constituyó un seguro de responsabilidad civil, por supuesto gratuito para los compañeros colegiados que estuvieran ahí al pie del campo tomando esas decisiones que siempre tienen acarreada una responsabilidad. Y tratamos desde el colegio de divulgar todos aquellos protocolos, fichas técnicas, guías, para que tuvieran un sitio donde absorberlo para poder trabajar con solvencia. Nuestra intervención tiene cabida en todas las fases, ya lo han dicho de manera muy gráfica y muy clara Antonio, Enrique y Santiago. Hay diferentes fases. La primera, la emergencia, donde tenemos edificios con problemas, son edificios susceptibles de sufrir un colapso en cualquier momento y por lo tanto entrañan un peligro muy grande para las personas. Aquí ya tiene cabida nuestra intervención. En la segunda fase, dices, ya no es tanta emergencia, pero es una urgencia porque hay personas que se han quedado sin nada, sin enseres, sin un colchón donde poder descansar después de 48 horas. Pues nuestra actuación rápida y ágil tiene mucho sentido y ahí estuvimos también. Y por supuesto, como ha explicado Santiago, en estas fichas el alcance, la finalidad no estaba en determinar si se tenía que apuntalar o no, sino incluso en la valoración del daño de estos inmuebles a los efectos de que la administración pudiera canalizar las ayudas. Si hay una cosa de la que también puedo estar muy orgulloso de los compañeros que estuvieron a pie de campo fue la empatía con la que trabajamos. Ni cabe decir la profesionalidad, el rigor técnico y todo lo que pudimos dar lo dimos, pero además es emocionante recordar con qué empatía lo hicimos, porque estás atendiendo a personas que no tienen nada y eso es verdaderamente emocionante. Y además la agilidad con la que se hizo y la coordinación que permitió llegar a todos, absolutamente todos, a pesar del número de las cifras que se han mostrado, ¿no? que sobrepasaron toda capacidad previsible. Y simplemente terminar con un agradecimiento, porque como hemos dicho, fueron muchas las personas que brindaron esa ayuda, y es emocionante decirlo. Y bueno, dale al plan, al plan. Pero este aplauso, por supuesto, es para la profesión porque fue... Gracias, Fede. Gracias. A ver, Antonio, pregunta. En una catástrofe como la que tuvisteis ahí en Lorca, la pregunta, ¿de dónde salieron los medios para poder responder a una emergencia como esta? Y la cantidad de medios que tuvieron que salir. Bueno, quería comentar una cosa que se me ha pasado porque es importante. El terremoto de Lorca no fue de mucha intensidad, 5,7. Sin embargo, tuvo una importancia brutal porque el epicentro estaba a solo 1 kilómetro de la superficie de la Tierra y muy cerca, a 5 kilómetros de Lorca. Por eso tuvo esa influencia. Y además, por ese motivo, la aceleración que en aquella época la norma sísmica establecida en 0,12 metros segundo cuadrado para el cálculo de la protección de las estructuras contra el sismo, me acuerdo que vino Hugo Corres, que tú lo conocerás, yo le llevé por todos los sitios y a partir de ahí la norma ha cambiado y de 0,12 se subió a 0,37 metros segundo cuadrado. Bien, dicho esto, para que se sepa que la trascendencia que tuvo, aparte de las muertes y todo, uno de los problemas fundamentales con los que nos encontramos fueron los medios. ¿De dónde sacar medios? ¿De dónde sacar puntales? Había que apuntalar miles de edificios, pero desde la planta baja hasta la planta octava, pero miles, ¿eh? ¿De dónde sacábamos tanto puntal? Hacía falta tablones, madera para esos puntales. ¿De dónde salía todo aquello?
Yo recuerdo que en aquella época estaba haciendo precisamente la obra que ayer comenté, 2 obras muy grandes en Cartagena, una con presupuestos enormes, y tenía las empresas Dragados y Construcciones, Intersa, ahora se llama Tecosa, problemas, y en aquel momento lo único que se me ocurrió fue decir, hay que llamar a las empresas, y que a ver si hubo una respuesta fantástica. Todas las empresas empezaron a mandar camiones de puntales, camiones de tableros, de tablones, para ponerlo a disposición de los bomberos, de la UME, para apuntalar, para hacer todo lo que hubo que hacer, que eso fue sorprendente. Y de ahí una lección, porque había poco tiempo, yo no he podido hacer lo que yo me habría gustado, ¿no?, para extendido, pero una lección muy importante sería también que las administraciones deberían poner cláusulas en sus contratos, cuando son contratos de envergadura, en el que la empresa tuviera que ponerse a disposición de la administración en caso de una emergencia para poner sus medios para esa emergencia, que luego ya se pagará. No estamos diciendo que aquello se pagó, las empresas cobraron los puntales, el alquiler, los tablones, todo, pero en el momento de la emergencia, si no lo tienes, es que no puedo hacer nada, ¿no? Por lo tanto, sería importante también que las administraciones pusieran eso en sus contratos para poder tenerlo a disposición. Y, por supuesto, el colectivo de la arquitectura técnica a través de los colegios. El colegio fue un elemento clave y fundamental, porque cuando yo hice la llamada al colegio, el día antes, cuando yo iba a poner el dispositivo, llamé al gerente. El gerente fue mirando uno a uno los perfiles y llamando. Pues claro, yo no quería tener allí a 200 personas que no supieran qué hacer. Yo tenía personas que fueran un poco expertas en lo que nos íbamos a encontrar allí. Y ahí hubo una labor del colegio muy importante, ¿no? Ahora, como he dicho antes, creo que estamos mejor preparados, tenemos ya equipos formados y bueno, y espero que pase y que no tenga yo que ver otra desgracia como aquella, ¿no? Una situación así, una parada como esa que nadie quiso tener. Pero si la tenemos, creo que estamos mucho más preparados. Enrique, bajo tu punto de vista, consideras importante, ¿no?, que, bueno, yo por lo menos lo considero importante, lo que es una formación continua y por supuesto, en todo este tipo de tragedias hay técnicos que deben de estar, como ha dicho ahora Antonio, todos los técnicos no pueden ir, porque todos los técnicos no son especialistas en eso. Yo creo que hay que coger a los técnicos, en gran parte, bien formados. Por lo tanto, creo que habría que tener una formación continua. ¿Qué opinas tú? Totalmente de acuerdo, y en todas las etapas que se ha dividido muy claramente lo que es, digamos, la etapa 0 y las sucesivas etapas. Yo me centraré en la primera. En la primera hay que tomar unas decisiones rápidas y muy, muy comprometidas. Ahí te estás jugando la vida. Y esa primera evaluación, aparentemente simple, suele ser la más compleja. Por eso necesitas un entrenamiento, necesitas un asesoramiento. Normalmente el técnico no va solo, va acompañado. La decisión se hace entre 2 compañeros y hay una estructura piramidal para ir trasladando las dudas hacia arriba, hacia los grupos de expertos que tienen una visión más global de lo que está sucediendo y pueden decidir con mayor criterio. Eso por un lado. Y la clasificación puramente del grado de riesgo del edificio, pues hay que conocer muy bien el parque edificado, donde te mueves, por lo tanto los técnicos han de ser lo más local posibles, eso es evidente, y hay que tener en consideración la naturaleza de la acción que ha producido el daño. No es lo mismo los daños de un terremoto que de una inundación, que de un deslizamiento, que de una explosión. Por lo tanto, formación, por supuesto. Santi, ¿qué mejoras, si es que hay que proponer alguna, creo yo que se podrían aplicar en caso de una nueva dana que seguramente vendrá, propondrías tú, que no se hayan tomado en este? A ver, la mejora más importante es una palabra, que es coordinarse. Porque si no nos coordinamos, podemos tener mucha fuerza, mucha potencia, pero la potencia sin control no sirve de nada, ¿no? O sea,
De nada servía que fuéramos tanta gente si no había un control, porque muchas veces estábamos allí y no sabíamos cómo seguir, ¿no? Con lo cual, la primera importancia tiene que ser la coordinación, pero a todos los niveles, desde los más altos, que son los primeros, los políticos, los que tienen que saber decir en cada momento cómo actuar, a los mandos medios, los de emergencia, y tener, no sé cómo, un sistema, un distintivo, algo que en ese momento tengamos que obedecer a esa persona lo que nos está diciendo, porque si no, no podremos tener toda la fuerza que sea eficiente y que sea eficaz para eso, ¿no? Yo lo primero que haría sería, como los protocolos que existen en todo el mundo, los protocolos que han trabajado en Lorca, los protocolos que hemos trabajado, pues bueno, ponerlos en común, estipular una serie de coordinaciones entre todos y poner esa palabra en grande. Y después, la siguiente palabra de mejora es concienciar a la gente. O sea, nosotros estamos ahora concienciados porque nos ha pasado esto. En Lorca están concienciados porque les ha pasado. Ya tienen pero no vayamos a que pase esto en todos los sitios y que la gente sea consciente, sino vayamos a buscarle antes esa prevención. Y es una prevención desde los niveles más bajos, los niveles escolares, en los cuales se tenga que implementar algo de actuaciones de emergencia en sus planes de estudio, a los niveles superiores, a los niveles sociales, en todo. Igual que existe el día del árbol, el día del cáncer, el día, pues generar, no sé si proponer ahora que sea el 28 de octubre, ¿no? O sea, el día de saber actuar ante las catástrofes. Y que ese día todo el mundo, desde todos sus estadios, desde las televisiones, hagan conciencia para que sepamos cómo deberíamos de actuar. O sea, que tengamos algo relativamente constante, porque si no somos conscientes no vamos a saber actuar. Entonces es el aspecto de mejora que podríamos tener a la sociedad. Fede, como además afectado, implicado con todo lo de la Dana, ¿cambiarías algo de esa gestión que se ha llevado o que se lleva en la Comunidad Valenciana a través del IBE y de los colegios profesionales? ¿Entiendes que habría que hacer algún cambio o cuál es tu opinión sobre el asunto? Bueno, el estar orgulloso de cómo funciona el sistema, por supuesto, es un buen punto de partida, y eso no resta que tengamos que estar siempre pensando en una mejora. Por supuesto que una vez pones un sistema en marcha o siempre que terminamos un trabajo, esto nos pasó a todos, ¿no? Cuando hacíamos exámenes, salías del examen y decías, bueno, pues mira, se me ha quedado por responder esta pregunta, o hubiera puesto esto, pues siempre hay que hacer un análisis sobre lo que hemos hecho. Esto es muy productivo, y pues por supuesto aquellos errores que hayamos detectado, corregirlos, y las cosas que hemos visto que se pueden mejorar, pues también. Y en este sentido, claro que hemos tomado nota, las personas que han estado al cargo de esta situación, y sí que habría una lista de cosas que mejorar. Me atrevo a decir que haría falta que tuviéramos más puntos de control. Esto parece, como había dicho también Santiago, esto parece que a uno nunca le toca hasta que lo tiene. Entonces, cuando lo tienes, cuando te acuerdas de la importancia de que haya un sistema, de que los técnicos municipales sepan que hay un equipo de la unidad, en nuestro caso la Unidad Básica de Evaluación de Daños y de Recuperación de Edificios, que están para ayudarle. Claro, cuando iban allí los coordinadores no sabían a qué iban. Entonces, ahí iba el 7º de Caballería a ayudarte, y era una ayuda brutal, ¿no? Bueno, si esto se hubiera sabido en los ayuntamientos, pues tal vez la implantación de los sistemas hubiese sido más rápida y más efectiva. Esto es un punto que tenemos que mejorar, ¿no? Y también pues unificar todos los otros protocolos que existan, como el que se utilizó en Lorca o en muchos otros sitios, ponerlos en común como compañeros que somos, coger lo mejor de cada sistema y ponerlo. Y lo que sí queríamos, sí que propongo como digamos, lo lanzo ahí, ¿no? Tendríamos que tener esto siempre activo, ¿no? Siempre tendría que haber un sistema activo. De verdad que los protocolos se hacen para que sean súper sencillos, para que cualquier
técnico no tenga miedo en abordarlo, porque son fichas muy sencillas de realizar, y realmente la ayuda la podemos prestar cualquier arquitecto técnico con los conocimientos que tenemos básicos, y con muy poquita formación ya podemos dar una ayuda que es brutal. Entonces, tener esto latente para que cuando pase en cualquier sitio de la geografía española podamos ir de cualquier parte a dar soporte al resto de compañeros, esto es para mí fundamental, y creo que deberíamos reflexionar sobre ello. Esto es lo único que mejoraría sobre el sistema. Muy bien, vale, gracias. Nos estamos acercando al final de la mesa redonda, pero bueno, como los anteriores, tenéis un minuto, dicen que es de oro, ya quisiéramos, pero tenéis un minuto para exponer lo que creáis conveniente sobre este tema, pues la relación con los colegios, la implicación de la arquitectura técnica, lo que queráis, pero un minuto, no me lo alarguéis mucho. Un minuto. Yo creo que estas desgracias que ocurren, y desde luego en todo el Levante, estamos acostumbrados, compañeros que sois de otras regiones, pero aquí es que no sabe llover. Desde Valencia, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, es que no sabe llover. Aquí llueve y cae, vamos, la tremenda, ¿no? O el terremoto, estamos en una zona sísmica, en una falla. Pues esas dos emergencias, desgraciadamente, se van a seguir produciendo. Y yo creo que en ese minuto es importante decir que la arquitectura técnica puede tener un papel fundamental, lo ha tenido, pero lo puede tener y mejorarlo con esa coordinación que ha dicho también Santiago, absolutamente necesaria, no solamente dentro de la emergencia, sino a nivel regional y extrarregional entre comunidades para prestarse ayuda. Y puede ser una oportunidad, como ayer decía en mi otra exposición, para que la arquitectura técnica deje una huella profunda en el sentimiento de la sociedad de que es una profesión que puede aportar mucho a las necesidades que la sociedad de nuestros días tiene. Rick. Pues bueno, aportar que si conoces un poco los planes de emergencia, los técnicos no existimos, no estamos, y luego participamos. Es decir, con anticipación y con trabajo, yo creo que los planes de emergencia han de contemplar la colaboración de los técnicos, y los técnicos han de estar preparados y formados de forma permanente. O sea, por lo tanto, cuando se recibe una llamada de una emergencia, ya tenemos que tener la solución y tenerlo planificado de forma piramidal, militar, y ejecutar lo que corresponda a cada fase bajo una coordinación de quien le corresponda en su momento. Si es bomberos, bomberos, si es policía, si es un instituto tecnológico, porque hay que analizar con calma, pues el instituto tecnológico coordina, pero siempre con una coordinación y un objetivo común y armonizado. Si no lo hacemos así, vamos a ir inventando una y otra vez cómo solucionar las cosas. Santi. Yo diría conocer para concienciar en la prevención. O sea, los planes de prevención, muchos están en cajones, no se sabe cómo actuar, a veces no saben en qué cajón y lo necesitas y a veces ni está. Y eso pasa muchas veces cuando hay algo muy rápido como un incendio, ¿no? Si lo conoces y actúas ya desde el principio con esa conciencia a todo el mundo, a todos los estadios, a todos los técnicos y a todos los políticos, y ya establecemos esas líneas de actuaciones muy claras, pues conseguiremos prevenir, o por lo menos minimizar cuando hay una catástrofe de estas que son imprevisibles, que pueden haber terremotos, pueden haber lluvias, otra vez, torrenciales, pero podríamos actuar para minimizar un poco la vulnerabilidad en la que nos encontramos. CD. Pues totalmente de acuerdo, poco más puedo aportar, más allá que pues incidir un poco en esto, ¿no? En la conciencia. Esto, pues seamos realistas, en cualquier momento nos puede a cualquiera de nosotros volver a pasar. Lo tenemos, la profesión ya tiene este conocimiento, ya tiene esta capacidad, está mucho más que demostrado, y yo creo que lo tenemos ahí. O sea, simplemente es darle forma, terminar de darle forma para ver de qué manera podemos estar ahí de una forma ágil, en cuestión de, si me permitís, incluso hasta de minutos posteriores a cualquier futura catástrofe.
muy poco esfuerzo requiere por nuestra parte, siempre toda iniciativa siempre requiere medios y esfuerzo, pero desde luego sería muy poquita formación y mantener esa formación de manera periódica, sin tampoco aturullarnos, pues recordar procedimientos una vez al año, con equipos desde los colegios, fomentar esto, tener una unificación de criterios y de sistemas y luego ya pues esto mantenerlo de una forma totalmente latente, esperando que nunca la tengamos que aplicar, por supuesto. Esto desde luego que nadie lo quiere, pero bueno, esto es como tener el airbag en el coche para no o sea, esperar, digamos, jubilar el coche sin que nunca llegue a explotar el airbag. Esto es fundamental y yo creo que poco más. Vale, gracias. Bueno, como hemos podido comprobar, la intervención de nuestros compañeros han puesto de manifiesto que evidentemente la capacidad que tiene la arquitectura técnica para poder controlar todas estas catástrofes. Desde mi punto de vista, yo creo que los colegios deberíamos ir adoptando, pues si en Castilla y León tienen un protocolo, por ejemplo, de incendios, bueno, pues el resto de colegios podríamos hacerlo. Nosotros, como arquitectos técnicos, estamos al servicio de la sociedad. Y por lo tanto, en actuaciones como estas, el Colegio de Valencia, lógicamente, se puso en marcha y muchos colegios de España se pusieron en contacto con nosotros ofreciéndonos sus servicios, lo cual agradezco enormemente. Pero yo creo que si toda esa información a través del Consejo, a través de donde sea, pasara a todos los colegios, pues estaríamos muy agradecidos. Nosotros vamos a seguir sufriendo daños. En Castilla y León seguramente habrán incendios y no sé si habrán terremotos en Lorca. Lo único que sí que os pediría ahora, porque me acaba de llegar y como antes me ha llegado al alma, pues un poco como despedida de la gran actuación de estos hombres, pero más que nada yo sí que os pediría un aplauso por todas las víctimas de la dana, del incendio y del terremoto. Nada más. Muchas gracias por haber asistido a estos actos.